Hablemos de Orfeo, Bien. ya que estamos hablando de Pochoclo. Orfeo es hijo del señor Eagro y de Calíope. Nació en Tracia, no lejos del monte Olimpo. Orfeo es el cantor, Sí, señor. es el músico, el poeta. Fue inventor de la lira y de la cítara, o al menos fue el que aumentó el número de cuerdas del instrumento. Parece que antes tenía 7 cuerdas y Orfeo le agregó 2 sin mayor provecho. Según cuentan, Orfeo entonaba cantos tan dulces que las fieras lo seguían y los árboles se agachaban. Eso resulta difícil de creer. Pero Una de dos. no, los árboles se inclinaban hacia él y además suavizaba el carácter de los hombres más violentos. Eso está bien. Bastaba que Orfeo cantara un cielito para que los hombres violentos se tornaran mansos. Orfeo participó en la expedición de los argonautas, Con Jasón. pero no remaba. A veces señalaba con su canto el ritmo de los remeros. Ajá. Los Claro. remeros. Se dice que también lo hacían cantar en las tempestades con la esperanza de que los vientos se sosegaran. Y también usaban su canto cuando había peleas o conflictos entre los tripulantes. Después de todo era una nave, el Argo, y eran marineros, Claro. así que se peleaban a cada momento. Bueno, en ese caso estaban a los botellazos y aparecía Orfeo, se ponía entre los dos. La ra ra ra, la 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 lero. La ra ra ra, la ra ra la ra ra, la 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 lero. A veces interrumpía el canto y participaba de la pelea, como pasa con los que se meten a separar. Claro, siempre. La 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 la, la 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 lero. ¿Qué me mirá? La 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 la. A vos te digo. Bueno. Su participación fue decisiva cuando las sirenas trataron de seducir a los argonautas con sus canciones, tal como habían hecho con Odiseo. Con Ulises, claro. Pues bien, Orfeo superó con acentos más dulces a aquellos seres y salvó a todos de una muerte segura. Además era el sacerdote de los argonautas. Sí. Ante él reclamaban el cumplimiento de las promesas. Algunos dicen que con ciertos conjuros mágicos Orfeo logró fijar, por ejemplo, aquellas islas errantes que dificultaban la navegación, las Simplégadas o Sí. las Escilas y las Escila y Caribdis que estaban Claro, ahí que estaban atrapando a los allá, viajeros. una a cada borde de un estrecho y que se movían y por ahí te aplastaban en el medio, fíjate. Ajá. Vos pasabas con la nave y Es- aquellas islas que parecían fijas se movían y te trituraban. Exactamente. Orfeo evitó este asunto con un ardid. Dice, larguen una paloma adelante. Ajá. Entonces largaron una paloma adelante. Cuando vieron la paloma, las rocas se abalanzaron sobre la paloma. La aplastaron. Pobrecita. Y cuando ya se estaban retirando, ahí se metió la nave. O sea, eran rocas medio lerdas. Sí. No distinguir Poca entre una reacción. paloma y una nave grande ya es Claro, síntoma ¿qué de va a ser? lenteja. Bueno, como quiera que sea su mito más célebre relativo a los argonautas, no tiene nada que hacer con el descenso a los infiernos, vamos. que es por lo que todos recordamos a Orfeo. Parece que todo esto sucedió por amor a su novia, Ajá. a su novia Dorio. Sí, sí, sí. La No, bella- a la novia de él, llamada Eurídice. Eurídice. Sí, salió conmigo también. Era una ninfa que con permiso de Zeus andaba con el tipo, porque si no te daba permiso Zeus no podías andar Chao. con nadie. Un día Aristeo, que era cazador, pastor, lechero y apicultor, Pa. además de adivino,
la vio a Eurídice a la orilla del río y tuvo la ocurrencia de atropellarla. Bueno, Eurídice salió corriendo entre los yuyos y allí la sorprendió una víbora que la picó y le causó la muerte. Al fin de cuentas, habrá pensado in extremis la mina, ¿no? Bien. Orfeo decidió entonces ir al infierno en busca de su esposa, que no era un tipo que se resignaba. Y, por supuesto, para amansar a los monstruos infernales, enseguida... Tra la 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 lero, tra la 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 la. Bueno, muy bien, al escucharlo, la rueda de Ixión dejó de girar. La roca de Sísifo quedó en equilibrio, aquella que caía desde una pendiente. Tántalo, aquel que quería tomar agua y se le escapaba entre los dedos, pudo beberse un medio litro. Y hasta las Danaides, aquellas que llenaban toneles sin fondo, pudieron llenar uno. Bien. Finalmente, después de hacerle cantar algunos estilos, valsecitos y el tango mano a mano, Hades y Perséfone accedieron a devolverle a Eurídice. Le digo, bueno, está bien, te la vamos a devolver. Después de un recital, eso sí, impusieron una condición: que Orfeo volviera al mundo de los vivos, seguido de su novia, pero sin darse vuelta, él. Claro. Sin darse vuelta a mirarla hasta no haber salido del infierno. Parecía bastante fácil de cumplir, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que en la condición está la trampa de los dioses. Y cuando ya estaban por llegar a la luz del sol, Orfeo dudó. Dice, che, no me habrán engañado. Y se dio vuelta. Se dio vuelta a ver si venía. Y en ese mismo momento ella se desvaneció y murió por segunda vez. Mala suerte. Orfeo trató de recuperarla, fue de nuevo a ver a Caronte, pero ahora fue inflexible, le dijo, señor mío, este es el infierno y no la comisaría de Burlingame. Claro. Una vez está bien, pero... Claro. La muerte de Orfeo, la de Orfeo, no la de Eurídice, ¿no? Ha dado origen también a un gran número de tradiciones. Según algunos, lo mataron las mujeres tracias, lo mataron. Hay quien dice que por envidia de la fidelidad que mantenía a la memoria de Eurídice. Todas se lo querían transar y el tipo no agarraba viaje con ninguno. No. Dice, ay, la memoria de Eurídice, la memoria de... finalita, Entonces las la minas finalita, sí. se enojaron y se la dieron. También se ha dicho que Orfeo, para evitar a las mujeres, se rodeaba de muchachos, y hasta llegan a afirmar que fue el inventor de la pederastia. ¿Adivina qué es esto? Lo acabo de inventar. Mirá lo que inventé. Con sello Iram. Y su compañero, ya que tanto para inventar la pederastia como para inventar el teléfono, Sí. se falta un necesita cómplice. un complemento. Cuando Graham Bell inventó el primer teléfono, no servía de gran cosa. No. El asunto vino cuando inventó el segundo. Y lo mismo pasó cuando Orfeo inventó la pederastia. Dice, Sí. Hasta ahí es como... esa no es la pederastia. Eso se llama adolescencia, le dijeron. Ese es el trigo. Bien. Otros sostienen que Orfeo, al volver del infierno, insultó, mejor dicho, instituyó. Ajá. Sí. Esas instituciones son un insulto. ¿Cómo salimos de esto? Así. Instituyó Sí. unos misterios basados en experiencias recogidas en el mismo infierno, en el Tártaro. Pero que para estos misterios había prohibido el ingreso a las mujeres. Los hombres se reunían con él en una casa cerrada, dejaban sus armas afuera. Ajá. Y a las mujeres también le dejaban afuera. Sí, Y claro. con todo esto que le acabo de contar, las mujeres de Tracia ya la tenían montado entre ceja y ceja. Una noche, las mujeres se apoderaron de esas armas y cuando los hombres salieron,
asesinaron a Orfeo y a algunos de sus compañeros para disimular. Enseguida despedazaron el cadáver de Orfeo Qué cosa. y arrojaron los cachos al río. El río los arrastró hasta la mar, que es el Morir. La cabeza y la lira del poeta llegaron a Lesbos. Los habitantes de Lesbos le tributaron honores fúnebres. No Mirá, se dice, emociones. me parece que esta es la cabeza y la lira de Orfeo. Sí. Vamos a tributarle honores fúnebres. Claro. Y le erigieron una tumba. Ujú. Se pretendía que de esta tumba salía a veces el sonido de una lira. También hay quien dice que la tumba de Orfeo está en Asia Menor, en la desembocadura del río Meles. Allí se cuenta que hubo una epidemia después que murió Orfeo en Tracia y que un oráculo declaró que para librar al país de la peste era preciso recuperar la cabeza de Orfeo y tributarle honores fúnebres. Tras larga búsqueda, unos pescadores la encontraron allí donde yo les dije, pero no me Pero hacen no le caso. hacen caso, ¿vio? claro. En la desembocadura del Meles, sangrante aún la cabeza, y lo que es más extraño, cantando como cuando estaba viva. La 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 la, la 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 la, Un poco más mortecino, eso sí. Un poco más bajo, ¿eh? la 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 la. Acerca de la tumba de Orfeo, hay otra leyenda en Tesalia. Allí dicen que la tumba está en la ciudad de Leibetra. Un oráculo de Dioniso predijo que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Pa. No Un parece inspector. ser, ¿no? Sí. Los habitantes se burlaron del vaticinio, ya que pensaron que era imposible que un chancho destruyera una Sí, ciudad. claro. Pero una tarde, a la hora de la siesta, un pastor se quedó dormido sobre la tumba del poeta y en sueños, penetrado por el espíritu de Orfeo, se puso a cantar himnos órficos con melodiosa voz. Al oír esa música, todos los habitantes de la región acudieron en masa a la sepultura. Y fue tal el tumulto que las columnas que sostenían el sarcófago se quebraron y dejaron a la vista las cenizas del héroe. A la noche siguiente vino una tormenta y crecieron las aguas del río Cis, que en griego quiere decir chancho. Y la inundación destruyó todo. Ahí está. La lira de Orfeo fue transportada al cielo en forma de constelación. Aún hoy puede verse. El alma del poeta pasó a los campos elíseos y allí, vestido de blanco, sigue cantando para los bienaventurados. La 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 la, la 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 la. La teología órfica sostiene que de su descenso a los infiernos, Orfeo trajo informes sobre la manera de llegar al país de los bienaventurados y superar todos los obstáculos y trampas que esperan al alma después de la muerte. Orfeo es considerado también fundador de los misterios de Eleusis, pero sobre eso mejor no hablar. ¿A quién quiere dedicar este homenaje, esta charla al gran cantor? Creo, Alejandro, que el caso de Orfeo, semejante al caso de Prometeo o de otros héroes en distintas disciplinas que han contribuido a que el hombre adquiera una mayor dignidad y una mayor felicidad finalmente, y que otra cosa nos da un cantor sino felicidad permanente, reaparece cada vez que es necesaria una voz que permita poner en claro las cosas. Me han dicho que aquí en el campo, por ejemplo, en el campo nuestro de la patria, se escucha hablar de uno que dice
Comenzó con un ligero, dulce acorde que encantaba y con voz que modulaba blandamente los sonidos. Cantó tristes, nunca oídos, cantó cielos no escuchados que llevaban derramados la embriaguez de los sentidos. Eso es Orfeo también. Pero además, además de haber hecho estas cosas, encender los infiernos para ir a buscar a su mujer, que no es poco y que habla bastante del amor, darse vuelta y mirar, es una cosa que los dioses castigan, porque a veces a los que están erigidos en dioses no les gusta que se mire para el pasado, que se vea de dónde está viniendo uno, porque si uno se da cuenta que hubo una patraña ahí, puede ser que cuestione esos dioses y el poder de esos dioses omnímodos pueda empezar a caer. Se dice también que en los tiempos antiguos había que ver qué se hacía con los restos, y dijo algún poeta latino, en este caso, que con los huesos del cuerpo de un hombre muerto en guerra uno podía hacer una masa para castigar, pero podía hacer también una flauta, y que él prefería que después de una guerra se hiciera una flauta. Y entonces ahí estaba el funcionamiento de los instrumentos. Uno dice, la música, aquello que hace el artista, tiene que hacerse justamente con instrumentos nobles, porque si no, aquello que suena nunca va a ser realmente un sonido maravilloso. Y yo pensaba, ¿cómo cambiar las cosas del lugar? Yo puedo hacer música noble con un pedazo de lata cuando me exige la situación, eso porque no tengo otra cosa que hacer. Ahora, cuando con ese pedazo de lata yo puedo cocinar y comer y alimentarme dignamente, ¿cómo voy a ser tan charro, tan estúpido y tan tramposo de usar eso como una pandereta y andar caceroleando por ahí? Pero digo, lo mejor de esto, Alejandro, es que una vez que terminan las disputas, uno, ¿dónde va a lavar sus cosas? Bueno, a un río, al río que pasa por toda una ciudad. Y hubo una época, me decían, en que los paisanos de un lugar querían lavar sus cosas ahí, pero como el río era un chancho, no podían porque se les ensuciaban más. Hasta que un día las cosas empezaron a funcionar mejor, alguien se encargó de limpiar ese río y ahora la gente dice, aquí en la patria ahora, lo que era un riachuelo está tan limpio como el arroyito. Y el arroyito es el tango que escucharemos ahora en la versión de Juanjo Domínguez.